Saludos, amigas y amigos, bienvenidos. Vamos hoy a hablar, si Dios quiere, de la lección del capítulo octavo de este tratado sobre lo nuevo de la trilogía de un curso de amor. Llegar a conocer, así se titula este capítulo 8. Dios tomó la decisión de expresar el amor en la forma física. Una importante afirmación: Dios ha tomado la decisión de expresar el amor en la forma física. Por eso estamos aquí. El que ese amor no haya sido exteriorizado, manifestado en la forma física, eso no significa que esa no sea la decisión de Dios, que esa no sea la voluntad de Dios. Esta es una afirmación lógicamente muy controvertida. Dios ha tomado, Dios toma, porque Dios no está en ningún pasado, en ningún futuro. Dios no está en la ilusión del tiempo. Lo que está en la ilusión del tiempo son nuestras percepciones, las percepciones de la condición humana. La verdad de Dios está más allá de esas ilusiones. Dios toma en la eternidad la decisión de expresar el amor en la forma física. Ahora estás empezando a alcanzar la fase de entendimiento en la que puedes comprender que no fue ningún tú separado, ni ninguna entidad sin forma, la que en algún momento del tiempo eligió expresar el amor en la forma física. Y así empezó esta experiencia de la vida humana. Ahora comienzas a ser capaz de entender que ha sido Dios el que ha tomado esta decisión. Se trata del mismo Creador el que toma esta decisión y que la respuesta de la creación fue el universo. La respuesta de la creación ante esa decisión de Dios es el universo, que es una expresión del amor de Dios. El universo es una expresión del amor de Dios, universo. Por eso el hombre que alberga en sí, el ser humano que alberga en sí la conciencia de la verdad de esta obra de Dios, llama al universo universo, que significa regreso a la unidad, regreso a la conciencia de esa manera de crear de Dios que es la unidad. No de la manera de inventar, de fabricar, de concebir, de idear de la condición humana que es la separación. No. Universo, regreso a la unidad. Ahora estás empezando a entender, se nos decía, que se trata del propio Creador el que ha tomado esta decisión, que es una expresión del amor de Dios, una expresión de la elección de Dios, una representación de la intención de Dios, una representación de la intención de Dios. Este mundo es una representación de la intención de Dios. No es una representación de la verdad de Dios, no es una representación del amor de Dios, no es una representación de la plenitud de Dios, no es una representación de algo consumado, pero es una representación de la intención de Dios. Ahora se abandonan las viejas ideas de culpar a Dios por todas las consecuencias de esa elección. Fijaos que en el mundo se culpa a Dios. Todo aquel que interpreta a un Dios que es consciente del sufrimiento, del dolor, de la injusticia, de la crueldad, de la guerra, de la miseria, del hambre, toda aquella que interpreta a un Dios así, consciente o inconscientemente, está permanentemente culpabilizando a Dios, incluido aquellos que dicen que no creen en Dios. Por eso los ateos hablan siempre de Dios, de ese Dios falso, de ese Dios ajeno a nosotros, de ese Dios castigador, porque lo culpabilizan. Y por eso permanentemente una frase común en todos los ateos es decir: si Dios existe, ¿por qué no hace nada por los pobres, por los que pasan hambre? Como si fuera su responsabilidad, como si no fuera nuestra propia maldad, nuestra propia malicia, nuestra propia crueldad, la propia crueldad del ser humano, de la condición humana, de aquel que no se acepta en su plenitud, en su abundancia, en su bondad, en su felicidad, en su paz interior, como si no fuera esa falta de aceptación lo que no hubiera dado origen a este mundo de miseria,
de crimen, de guerra, de necesidad, y queremos culpabilizar a un Dios, y lo hace, no solamente que lo haga también, sino que sobre todo lo hacen aquellos que se llaman ateos. Los ateos son aquellos que culpabilizan a un Dios en el cual no creen. Esos son los ateos. Con lo cual estos señores, estas señoras parece que necesitan urgentemente una visita a un psiquiatra, ¿no? Porque si culpabilizan, aunque sea inconscientemente, a un Dios en el cual no creen, en lugar de responsabilizarse y responsabilizar a toda la condición humana de los males del mundo, es que lógicamente estas personas no están en su sano juicio, no están cuerdas. Lógicamente desde esa locura los que piensan que estamos locos somos nosotros, ¿no? Somos aquellos que tenemos la voluntad, la decisión de reconocernos en nuestra independencia, en nuestra plenitud, en nuestra integridad. Esos son los que para los ateos están dementes. Pues bendita demencia, bendita locura, yo no pienso abandonarla. Si eso que llaman locura es mi deseo, mi voluntad de vivir plenamente en libertad, compartiendo ese amor que pretendo reconocer en mí plenamente. Bueno, pues se nos decía que ahora se abandonan las viejas ideas de culpar a Dios por todas las consecuencias de esa elección, porque Dios está en ti. Sin Dios tú no eres verdad. Sin Dios tú no eres verdad. Como la propia ilusión de la muerte corrobora. La ilusión de la muerte corrobora que no somos lo que creemos ser cuando no hemos reconocido en nosotros la verdad de Dios, la verdad de la plenitud, la verdad, esa verdad que nos hace libres, como bien decía Jesús de Nazaret. Por lo tanto, esta decisión de Dios es tu sagrada decisión. Dios no es algo ajeno a ti. La decisión de Dios es tu decisión, tu sagrada, tu santa decisión. No puedes huir de tu propia decisión. No puedes huir de la decisión de manifestarte, de expresar amor en la forma física. De permitir que el mundo físico represente el amor. Esa es tu decisión, porque esa es la decisión de lo que es verdad en ti, porque esa es la decisión de Dios. Y lo reconoces porque te lo reconoces en ti, no porque te lo diga nadie. Utilizarás otras palabras, utilizarás otras ideas, utilizarás otros conceptos, pero hoy, en este tiempo de Cristo, estamos en el tiempo en el que reconocemos esto que se nos está hablando en este capítulo. Dios toma la decisión de expresar el amor en la forma física. Por lo tanto, esta decisión de Dios es tu sagrada decisión, la decisión de Dios que está en ti, la decisión del Dios que está en ti, la decisión de Dios, del Dios que está en todo. Estás alcanzando una fase en la que puedes saber desde tu interior que esta es la verdad. Eso se nos dice textualmente. Digo esto porque solo ahora puedes llegar a conocer esta verdad sin volver a las viejas ideas de no haber tenido tú mismo ninguna elección en el asunto, y sin volver a las viejas ideas de culpar a Dios por todo lo que ha seguido a esta elección. Digo esto porque solo ahora empiezas a estar preparado para escuchar que tú y Dios son el mismo. Lógicamente, si Dios es la única verdad en ti, es que solamente reconociéndote plenamente en Dios puedes manifestar esa verdad y hacerlo incluso en lo físico. Digo esto porque solo ahora empiezas a estar preparado para escuchar que tú y Dios son el mismo, que cuando yo digo que Dios tomó una decisión, no estoy diciendo que tú no la tomaras. Estoy diciendo que se hizo una elección desde la mente única, desde el corazón único. Y que esta fue tu elección, además de la elección de Dios. Se trató de una elección hecha en la unidad. Se trató de la elección de todos para la expresión de la vida eterna
y de la vida para siempre. Se trató de la elección de la creación, porque la creación es la expresión del amor. El corazón de Dios es el centro del universo. El corazón de Dios es el centro del universo, tal como tu corazón es el centro de tu ser. Pues se nos dice también en el punto 6 que cada expresión del amor de Dios, al provenir de Dios, seguía expresando el amor a través de la expresión de la naturaleza que provenía de Dios. Lo que ocurrió en el caso de los seres humanos, lo que ha sucedido en el caso de los seres humanos, fue una desconexión en su capacidad de expresar amor, que a su vez ocasionó una desconexión de su capacidad de conocer a Dios, porque no conocían a sus Dios. Aquellos que están bajo la condición humana se han incapacitado a sí mismos para conocerse a sí mismos, porque se han identificado con aquello que no son, se han identificado con herramientas, se han identificado con aprendizajes, se han identificado con elementos formales que están a disposición del servidor, y por lo tanto, desde esa falsa identificación, estamos incapacitados para conocernos a nosotros mismos y por lo tanto para reconocer a Dios. Dios no se desconecta del amor, que es la verdadera naturaleza de la creación. Nosotros nos podemos interpretar como desconectados del amor, pero Dios, que es la verdad en nosotros, nunca se desconecta del amor, porque el amor es la verdadera naturaleza de la creación. Como Dios es el centro de tu ser, es imposible desconocer tu corazón. Como Dios es el centro de tu ser, es imposible desconectar tu corazón. Como Dios es el centro de tu ser, es imposible desconectar tu corazón y seguir viviendo. Nosotros de esto hablábamos ya en el capítulo anterior, si no me equivoco. Podemos ignorar plenamente al corazón, podemos identificarnos con una mente elucubrante que discurre en base a la separación, en base a la premisa de la separación, en base a la necesidad de confrontar conceptos. Nos podemos identificar con ella y obviar, olvidar, marginar al corazón. Fijaos cómo incluso las familias, el cabeza de familia, ¿no?, que se decía tradicionalmente. ¿Por qué se decía el cabeza de familia? Porque en la cabeza está el pensar, ¿no? Ahí es donde ubicamos el discurrir de la mente. No se decía el corazón de familia. Si habéis visto la película Que verde era mi valle, empieza de esa manera, ¿no? Mi padre era el cabeza de familia, mi madre era el corazón de la familia. Fijaos cómo posiblemente muchas feministas interpreten esto como una jerarquía en la cual lo capital, lo que hace alusión a la cabeza, está en una posición de superioridad. Sin embargo, en la verdad esto no es así. Esto lo interpretamos así porque nos hemos identificado con lo mental, y con lo mental en el sentido de una mente limitada, dependiente, aprendida, condicionada. Pero el corazón, el sentir, es tan importante como la mente, y en la verdad no está separada de ella. En la verdad no está separado el corazón de la mente. Lo que sí se puede desconectar es tu voluntad, tu mente. Tu mente se puede desconectar del corazón, pero el corazón sigue cumpliendo una función. Por eso ya os comentaba en el vídeo anterior que por eso se dan pseudosentimientos, por eso se dan dependencias, por eso se dan enamoramientos. ¿De qué nos enamoramos?
nos enamoramos de la persona que manifiesta aquello que inconscientemente nos queremos ocultar a nosotros mismos. Y generalmente se da el enamoramiento, el enamoramiento hace alusión a ciertos puntos, ciertos detalles, ciertos valores que ya hemos expresado voluntad de querernos reconocer en nosotros. Entonces vemos a alguien afuera de la cual o del cual quedamos prendados, porque esa persona está manifestando eso, esa sombra en nosotros, ese lado desconocido, pero está manifestando la parte superficial de ese lado desconocido, y por eso se da nuestro enamoramiento. Pero verdaderamente nos estamos enamorando de esa parte que ya queremos conocer en nosotros. Y por eso las situaciones que se dan en ese enamoramiento están en relación con ese nuevo conocimiento al cual podemos acceder gracias a liberarnos de ese ocultamiento inconsciente que hacíamos de esa parte que ahora, gracias al enamoramiento, podemos incluso percibir con nuestros sentidos. Bueno, entonces, como os comentaba, se dan pseudosentimientos, no son sentimientos plenos, no es tu gozoso sentir que se da en el eterno presente de la vida, pero se dan unos sentimientos que hacen condicionados, unos sentimientos condicionados, igual que los pensamientos condicionados de esa mente aprendida, de esa mente limitada, pues de la misma manera en el corazón se dan unos sentimientos condicionados que no son plenos, que no están basados en la premisa de la incondicionalidad. Se dan esos pseudosentimientos que nos sirven de aprendizaje. Por eso la mente de por sí no puede alcanzar nada, no puede abrazar verdad alguna, desconectada del corazón. La mente de por sí no puede alcanzar absolutamente nada, desconectada del corazón, desconectada del sentir. Porque en la verdad, sentir y pensar son lo mismo, están eternamente en armonía, eternamente unidos. Como Dios es el centro de tu ser, es imposible desconectar de tu corazón y seguir viviendo. Dios es la fuente de toda vida. No hay vida sin Dios. La vida es aquello que emana de Dios, aquello que Dios comparte en la eternidad. No hay vida en el tiempo, no hay vida en el espacio. Lo que hay es manifestación, exteriorización, formalización, comunicación, simbolización de esa vida que se da en la eternidad y por lo tanto solo en la eternidad puede ser reconocida. Dios es la fuente de toda vida, no hay vida sin Dios. Por eso la vida está en todo lo que es verdad y lo está eternamente. Al igual que tu naturaleza es respirar oxígeno, al igual que la naturaleza de nuestros cuerpos físicos es respirar oxígeno y no respirar oxígeno no concuerda con tu naturaleza, permanentemente en el mundo estamos respirando, pues de la misma manera que la naturaleza de nuestro cuerpo físico es respirar oxígeno, estar aterrado no concuerda con Dios, estar aterrado no concuerda con Dios, permitir que el miedo sea la premisa que condicione nuestras emociones, nuestras reflexiones, nuestros pensamientos, nuestras percepciones, nuestras relaciones, permitir que el miedo lo condicione todo, eso no concuerda con Dios. Los juicios no concuerdan con Dios. La esclavitud o la falta de libertad no concuerdan con Dios. La verdad os hace libres. La verdad te provee de la única, de la auténtica, de la verdadera, de la permanente, de la eterna, de la incondicional libertad que solamente es reconocida en la verdad. Que solamente compartiéndote en la verdad, permitiendo que la incondicionalidad de la verdad sea lo que determine tus emociones, tus pensamientos, tus relaciones, solamente así vives plenamente en libertad.
Dios siempre supo aquello contra lo que tu mente decidió rebelarse, que la creación es perfecta. Tu mente, al provenir de Dios, estaba limitada por los límites del aprendizaje del cuerpo. Tu mente estaba limitada por los límites del aprendizaje del cuerpo y eligió rebelarse contra el aprendizaje que era necesario para llegar al momento de plenitud de un ser capaz de expresarse en la forma, no comprendiendo jamás que esto simplemente retrasaba el aprendizaje que debía ocurrir para liberarte de los límites contra los que luchaban. Bueno, un párrafo un poco enrevesado, ¿no? Algo complicado. Más o menos se nos quiere dar a entender, desde mi punto de vista, que hemos venido aquí a aprender, hemos venido a este mundo, estamos aquí en esta experiencia física para aprender a compartir físicamente el amor. Bueno, ya hemos dicho muchas veces que lo físico es algo ilusorio, lo físico no existe, lo físico es energía manifestada como dicen los físicos. Fijaos que llamar físicos a los físicos es también un ardid de la mente del ego, para que sigamos teniendo fe en lo físico. Deberíamos de llamarle los energéticos, ¿no? No llamarle los físicos, los energéticos, porque eso es lo que ellos estudian, eso es con lo que ellos trabajan, con la energía, eso es lo que ellos investigan. Bueno, pues os comentaba que hemos venido aquí, estamos aquí para recibir un aprendizaje que nos permita compartir formalmente el amor. Sin embargo, al identificarnos, y esta decisión la hacemos en el momento presente, porque en el momento presente es cuando hacemos todas las decisiones, al identificarnos con las herramientas que hemos ido inventando, concibiendo, ideando, para recibir, gracias a esas herramientas, el aprendizaje, como si estuviéramos en un taller de aprendiz, ¿no? Estamos en un taller de aprendiz y por lo tanto disponemos de multitud de herramientas. Al sobrevalorar esas herramientas, nos infravaloramos en lo que verdaderamente somos. Y paradójicamente, al sobrevalorar esas herramientas, verdaderamente no las valoramos. Es como si tenemos un niño pequeño y pensamos que es un tipo independiente que se vale por sí mismo. Lo dejamos ahí olvidado y ya sabe lo que le puede pasar, ¿no? Al pobrecillo, ¿no? Al sobrevalorarlo no lo estamos valorando, no estamos valorando en lo que se nos está informando a través de nuestras percepciones, que es un bebé que precisa de cuidados, de atenciones, etcétera, etcétera. Pues con nuestras herramientas, con las herramientas del mundo, hacemos algo parecido, las sobrevaloramos y por lo tanto no las valoramos verdaderamente. Cuando las valoremos, pues lógicamente ya estaremos en disposición de continuar con ese aprendizaje que nos permita, gracias a esas herramientas, compartir formalmente el amor. El esfuerzo constante por ser más y más rápido, el empuje vehemente, apasionado y excesivo de cada ser de cumplir con su propósito, como un empuje por explorar nuevos territorios mientras seguías creyendo que la Tierra era plana, fue algo que Dios vio y que sabía que concordaba con la naturaleza del hombre, incluso mientras el miedo y la lucha que esta impaciencia por el progreso de la creación generaba no concordaba con Dios. Por lo tanto, ¿qué podía Dios hacer entonces?
Nuestra mente decide rebelarse con la perfección, con la idea de que, contra la idea de que la creación es perfecta. Lógicamente, ¿qué nos da noticia de esto? Pues cualquier suceso del mundo, basado en la premisa de la carencia, de la dependencia, de la inercia a atacar. Cualquiera que puedas imaginarte da noticia de esta revelación de rebelarse, de rebelde, de rebeldía. Y lógicamente al afirmar que Dios sabe esto, lo que Dios sabe es que lo que Dios sabe es que su obra, a la cual la ha dotado de libre albedrío, alberga en sí, lógicamente, consecuentemente, alberga la capacidad de hacer uso de ese libre albedrío tal como decida desde sí. Desde mi punto de vista, Dios no puede saber, no puede tener noticia de una decisión errónea, porque Dios no tiene conciencia de la ilusión, porque la ilusión no es verdadera. Por lo tanto, Dios no sabe de rebeldías. Dios de lo que sabe, Dios siempre supo aquello contra lo que tu mente decidió rebelarse. Dios siempre supo aquello contra lo que tu mente decidió rebelarse, que la creación es perfecta. Es decir, lo que Dios sabe es que la creación es perfecta. Dios no sabe de rebeldías, porque son ilusorias, porque no son verdaderas. Bueno, ha habido aquí un lapsus por parte de mi comprensión limitada con la mente aprendida, pero bueno, espero que vosotros y vosotras, que seguramente sois más capaces, no lo habréis padecido. Dios siempre sabe aquello que nuestra mente limitada, aprendida, transitoria, condicionada, no consigue saber debido a esa rebelión ilusoria que hemos decidido llevar a cabo contra la evidencia, contra la certeza, contra la verdad de la perfección de la creación. ¿Qué hacen ustedes con un hijo que es demasiado impaciente? ¿Qué hacen ustedes con un hijo que es demasiado inteligente, ansioso, como para aprender lentamente y madurar con la gracia? Y madurar con gracia.
le privan de su amor. Nunca, nunca le privas de tu amor. Si tu hijo es impaciente para aprender, si tu hijo es ansioso, lo desheredas rara vez. Lo que haces es darte cuenta de la imposibilidad de imponer tu voluntad. Mi voluntad es la voluntad de Dios. Mi voluntad, en la verdad, es la voluntad de Dios. Si yo decido, desde mi libre albedrío, implementar otra voluntad ilusoria, porque solamente la voluntad de Dios es mi voluntad verdadera, si yo decido hacer uso de una voluntad ilusoria, pues lógicamente yo estoy decidiendo no reconocerme a mí mismo en esa voluntad verdadera. Y esa voluntad verdadera simplemente está ahí. Y esa voluntad verdadera que es Dios simplemente sigue ahí eternamente. Y yo, cuando lo decida, cuando sepa, cuando pueda, cuando quiera, haré uso, me identificaré con esa voluntad verdadera. Cuando no precise de ninguna voluntad ilusoria que me provea de aprendizaje, del aprendizaje de que solamente la voluntad verdadera está conforme con la verdad de lo que soy. Tu decisión fue también la decisión de Dios. Lógicamente es también la decisión de Dios. De un Dios que aún así, lógicamente no puede residir en las ilusiones, no puede relacionarse en las ilusiones. Es un poco como el ejemplo que poníamos, ¿no?, de los espejos. Tú te miras en un espejo y lógicamente porque tú te veas ahí, eso no significa que tú estés en el espejo. Pues eso es este mundo. Todo este mundo es un reflejo de Dios. Es un espejo que refleja a Dios. Pero lo hace de una manera distorsionada. Siempre y cuando se dé esa falsa voluntad, esa voluntad ilusoria que hemos decidido concebir, inventar, porque no nos hemos reconocido plenamente en nuestra verdadera y única voluntad, que es aquella que es la propia de Dios. La interpretación que hacía el hombre de una tierra plana concuerda con la interpretación que hacía de sí mismo como algo horizontal, incapaz de elevarse, incapaz de expresar en sí el símbolo de la cruz. Fijaos que esa interpretación, que todavía inconscientemente la seguimos haciendo muchos y muchas en este mundo. La gente no se levanta por la mañana y piensa que está en un planeta esférico, en el cual en las antípodas hay personas que están al revés. Fijaos que arriba y abajo es una ilusión. Si yo digo esto está arriba y ahora está abajo, para el que esté en las antípodas eso no es verdad. Para el que esté en las antípodas esto es más para abajo y esto es más para arriba. Con lo cual arriba y abajo son una ilusión, y así son todas las ilusiones duales. Así son todas las ilusiones duales, no son verdades de por sí. Y bueno, hablaba de ese mundo plano. La interpretación que hacía el hombre de una tierra plana concuerda con la interpretación que hacía de sí mismo como ese algo horizontal
incapaz de elevarse, incapaz de expresar en sí el símbolo de la cruz, que antes de simbolizar muerte simbolizaba la verdadera vida. La cruz, antes de simbolizar la muerte, como han hecho equivocadamente algunas religiones cristianas, lo que simbolizaba era la vida. La unión de lo humano es horizontal, de lo que hablábamos, la condición humana, la condición que es plana, si no se identifica con lo que vamos a hablar ahora, con lo vertical, que es lo divino. Lo horizontal son nuestras experiencias humanas y lo vertical, la conciencia de nuestra divinidad, sin la cual esas experiencias humanas parecen repetirse vanamente como en un círculo vicioso. Sin la verticalidad, por eso Jesús es nuestro maestro vertical, sin la verticalidad, sin la divinidad, sin la conciencia de la divinidad, nuestras experiencias horizontales, nuestras experiencias en un mundo plano, en una realidad plana, lo que hacen es repetirse una y otra vez de manera indefinida, sin que se nos dé aprendizaje. Solamente la conciencia divina, que está en todos en mayor o menor medida, nos permite que se nos vaya dando ese aprendizaje. Tu rebelión no es contra Dios, sino una elección mutua. Es una elección mutua en el sentido de que lógicamente Dios, al querer relacionarse consigo mismo, al querer que el amor se relacione consigo mismo, concede libertad a aquello con lo cual se relaciona. Esa es la libertad que lógicamente nosotros también concedemos a quienes amamos. Precisamente porque los amamos, le concedemos libertad plena. Porque la libertad no es atentar con el amor. Porque la libertad y el amor son lo mismo una vez que permitimos que la verdad nos haga libres. Al igual que como padre llegas a ver que no puedes luchar contra la naturaleza de un hijo, a pesar de lo diferente que pueda ser de la tuya propia, al igual que en casos extremos ves que no puedes evitar que tu hijo tenga un comportamiento peligroso, a no ser que le quites la libertad a través de las medidas más extremas, esto es lo que ocurrió entre tú y Dios. Arrebatarte tu libertad para protegerte, incluso de ti mismo, no habría sido un acto de amor. Arrebatarte tu libertad significaría arrebatar la propia libertad de Dios, la libertad de la creación. La creación es libertad, la creación no es jerarquía, no es servidumbre. Fijaos que desde la cantidad de sectas, de religiones, de ideologías, de filosofía que concebimos desde el mundo, en el cual lo interpretamos todo jerárquicamente. Sin embargo, Jesús nos decía: aquel que quiera ser el primero, que sea el último. Aquel que quiera estar en un puesto de honor, que sirva a sus semejantes. Y nos decía esto, que lo hiciéramos de verdad, con autenticidad, con auténtica voluntad de servicio. Es decir, nos estaba diciendo que renunciáramos a cualquier vanagloria mundana, porque las jerarquías solamente existen en la ilusión. Solo en la ilusión existen las jerarquías. Con lo cual, inventar religiones que precisan jerarquizarlo todo es inventar nada. No es inventar algo nuevo, es recrearse en algo que ya hemos inventado miles y miles y miles de veces. La necesidad de establecer jerarquías, porque el jerarca que está arriba no es más que un acomplejado, que precisa de mirar para abajo y sentirse superior justamente porque se siente inferior. Aquel que se siente inferior se enfoca en lo que le permite sentirse superior. Y esa es la verdad de la percepción. Y esa es la ilusión de la percepción.
nos enfocamos en aquello que nos otorga aquello que nos hemos negado a nosotros mismos. Tu rebelión contra las limitaciones de tu naturaleza en la forma, por tanto, se convirtieron en parte del patrón de la creación, porque fue la respuesta creada, fue tu respuesta, y como Dios es tanto el creador como el creado, fue también la respuesta de Dios. Bueno, un capítulo que, como veis, que tiene mucha enjundia. Cuando empieces a vivir como el creado y el creador, se expandirá y se enriquecerá a Dios. Bueno, vamos a ver si leemos algo de este, cómo se nos dice esto aquí en este capítulo. Cuando empieces a vivir como el creado y el creador, expandirás y enriquecerás a Dios. Expandirás y enriquecerás a Dios. ¿Qué otro propósito podría haber tenido Dios? Es decir, se dará la expansión del amor, esa que simboliza esa explosión del Big Bang, que da origen al universo según los físicos, ¿no? Según la ciencia oficial. Lógicamente la ciencia oficial entiende que el universo es algo que se da en el tiempo, ¿no? Que hay un momento del tiempo, pero claro, la ciencia oficial no te dice qué hay antes del tiempo, no te dice cómo empieza el tiempo. No tiene respuesta para ello, porque en lo formal no hay respuesta de por sí para nada. Solo lo que hay es el movimiento de cosas de un lado para otro. En lo formal, desde lo formal y para lo formal, lo que hay es mover cosas de un lado para otro, porque la verdad está en aquello que manifiesta lo formal, aquello que es invisible a los ojos. Esa explosión no es más que una apariencia, porque Dios crea la vida en la eternidad. Dios no crea la vida en el tiempo. Y la eternidad es inconcebible para aquel que ha permitido que la ilusión del tiempo y del espacio condicione sus percepciones, sus pensamientos, sus relaciones, sus emociones. La eternidad es completamente inconcebible para aquel que ha hecho esa concesión a unas herramientas que estaban a su servicio, y ahora Él ha permitido que esas herramientas lo esclavicen. ¿Qué otro propósito podría haber tenido Dios para querer expresar el amor que Él mismo es en la forma? ¿Qué otro propósito podría haber tenido Dios para querer expresar el amor que Él mismo es en la forma, si no fuese por la expansión y el enriquecimiento que esto añadía a su ser? ¿Qué propósito se encuentra detrás de tu propio deseo de hacer esto? Buenas preguntas. Bueno, pues con estas preguntas lo vamos a dejar aquí por el momento, y así reflexionamos un poco sobre este capítulo, sobre lo leído y sobre lo que nos queda, que todavía son algunos párrafos. Gracias por vuestra atención, que paséis un día muy feliz, bendiciones y hasta pronto.